Me alegro de ver a muchas personas conocidas, muchas personas nuevas y buena asistencia. Entonces, es una bendición para mí poder estar aquí con vosotros. Yo hubiera preferido escuchar al pastor José Bernabeu, pero en que no le podría entender por el problema que tengo ahora con mi audición. Debo de explicar un poco lo que pasa con esto y entonces entraremos en un estudio. El año pasado, ¿está bien? Yeah. El año pasado, en el mes de diciembre, mi hermano dio un recital de coro en Pensacola, Florida, y yo fui con él, llevé el acordeón y tuvimos cantemos de himnos y canciones navideños con el acordeón y la congregación. Y entonces llego a Greenville y un matrimonio de ancianos que no salen de casa y me llamaron para ver si por favor llevaría el acordeón y tocar himnos de Navidad. Yo fui un jueves por la tarde, di un concierto, digamos, de 45 minutos. El viernes por la mañana me levanté y ni podría escuchar a mí mismo hablar. Era así de golpe. Era una infección viral que hizo daño al nervio que me dejó sordo. Y entonces yo fui enseguida el mismo día, encontré un especialista, empezaron a darme esteroides de prednisone por casi un mes para intentar recuperar. Y al final, 0 en el oído derecho y un 20% en el izquierdo. Y él dijo, pues el único recurso es un implante coclear. Yo no sabía qué era. Eso era nuevo para mí. Pero me hicieron la cirugía en abril y un mes y medio después me conectaron esta cosa, lo activaron. El problema es que me advirtieron que necesitaré 3 a 6 meses, tal vez hasta un año, para que el sonido se aclare. Es que está distorsionado y uno a uno entiendo más o menos bien, pero si hay 3 o 4 personas es una confusión y a distancia la verdad no podía entender lo que estaba diciendo el pastor José y creo que mejor no entender lo que estaba diciendo de mí. Pero el fin, ten paciencia conmigo. Después del culto me gusta hablar con la gente, pero si no entiendo, daré una sonrisa por lo menos. Y entonces, así estamos. Bueno, en esta noche he estado pensando, yo tuve una visita hace poco, fui a visitar a un pastor jubilado, él tenía 92 años y le había conocido hace 2 años antes cuando asistí al funeral de su esposa. Entonces él vivía solo, pero había tenido una embolia y me dijo, hermano Samuel, ya no puedo hacer nada, no me dejan conducir, no salgo. Dijo, la única cosa que puedo hacer es orar. Pero dijo, ¿sabe? Hago bastante. Entonces, yo estuve pensando de esto y creo que entre más viejo me pongo en que van pasando los años, me doy más cuenta de la importancia de la oración. En Lucas, el capítulo 18, Jesús enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En 1 Tesalonicenses, Pablo dijo que nos exhorta a orar sin cesar.
Y entonces estuve pensando, la primera iglesia en Jerusalén era realmente una iglesia de oración. No tiene que buscar esos versículos. Vamos a terminar estudiando en Hechos capítulo 12. Pero pensando en la iglesia en Jerusalén, encontramos en el primer capítulo un grupito oraban los discípulos para los apóstoles, para un sucesor de Judas Iscariote, y también habían 40 y tantas personas, creo eran, que estaban orando ahí juntos. En el capítulo 2, cuando 3,000 personas se salvaron, perseveraban en la oración, la Biblia dice. Y en el capítulo 3 encontramos a Pedro y Juan que suben al templo en la hora de la oración. O sea, tenían cierta hora para orar, era importante para ellos. En el capítulo 4, los discípulos fueron amenazados por predicar la palabra, y el resultado es que levantaron la voz a Dios en oración, dando gracias a Dios al poder sufrir por Cristo. En el capítulo 6 encontramos a la iglesia orando en la selección de los primeros diáconos. Y es curioso que estaban escogiendo diáconos para que los apóstoles pudieran dedicar más tiempo a la oración y al estudio de la palabra. Y entonces así continuamos en el libro de los Hechos, muchas ocasiones donde los encontramos orando. Y yo creo que es tan importante para nosotros. ¿Cuánto tiempo damos nosotros a la oración? ¿Es la Iglesia Bautista La Buena Nueva realmente una iglesia de oración? Ojalá que así sea. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta tarde yo te pido que tú nos guíes en este estudio, y al estudiar tu palabra, que veamos de nuevo la importancia de orar, de confiar en ti, de pedir tu ayuda, de depender de ti para la obra que vaya adelante. Hable a nuestros corazones, y eso te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. En el capítulo 12, es un capítulo muy interesante. Yo quisiera más o menos ir mirándolo versículo por versículo como un estudio sobre la oración. El versículo 1 dice, en aquel mismo tiempo, Hechos 12, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahora, la persecución había sido bastante fuerte hasta, si vamos un momento al capítulo 8, dice que Saulo consentía en su muerte, es de hablar de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Es que vemos que los apóstoles tenían tanto, les conocían tan bien, y la gente les respetaban tanto, que hasta los políticos parece que no se metían con ellos, pero todo lo demás sí. Pero aquí en este capítulo 12, el rey Herodes mata a espada a Jacobo, uno de los apóstoles. Y entonces dice que viendo que esto había agradado a los judíos,
procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Herodes, siendo un político y quería agradar a la gente y vio que la gente estaba contento que había matado a Jacobo, iba a hacer lo mismo con Pedro. Y entonces, versículo 4 dice, y habiéndole tomado preso, es decir, a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Hablando de la exageración, son 16 soldados para cuidar a Pedro. Pedro, un hombre pacífico que predicaba bien fuerte fuego del cielo, pero 16 soldados. Y estuve pensando en eso, que tanta gente para guardarles, y entonces empecé en el capítulo 5 de los Hechos. Es que la última vez que Pedro se mete, míralo un momento, capítulo 5, que la última vez que Pedro fue echado de la cárcel, lo encontramos en el capítulo 5 de los Hechos, versículo 18. Dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, la última vez que pusieron a Pedro en la cárcel, se escapó. Un ángel le saca y seguramente Herodes está diciendo, eso no me va a pasar de nuevo. Y escoge a 12 soldados para cuidar a Pedro. Bueno, ya está Pedro con esos soldados. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí la trauma se intensifica. Aquí encontramos a la iglesia orando por Pedro, orando sin cesar. Y entonces ya si las autoridades hubieran sabido algo del poder de la oración, hubieran buscado mucho más de 16 soldados para cuidarle. Pero ahí está la iglesia orando. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y las guardias delante de la puerta, custodiado en la cárcel. Pedro durmiendo. Tienes que amar a Pedro. Aquí está ese hombre, sabiendo que le van a sacar el día siguiente para matarle, y está roncando. Y con esos soldados ahí en ambos lados, pero yo creo que Pedro sabe que la iglesia está orando. Entonces, no está cómodo, pero está confiado y está ahí durmiendo. Entonces, versículo 7. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Aquí empiezan una serie de milagros. Primero, esas cadenas
que se caen. Y vemos por lo que pasa aquí que no despertaron los soldados, ellos se quedaron dormidos. Y cadenas, seguramente eran cadenas fuertes, al caerse de sus manos al suelo tendrían que hacer ruido. Yo no los podría escuchar, pero vosotros sí. Y entonces los soldados tampoco podrían escucharles cuando se cayeron esas cadenas y seguían así dormidos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Ahora, Dios hizo por Pedro lo que Pedro no podía hacer. Él no podría quitarle las cadenas, y Dios lo hizo. Pero él sí podría poner sus sandalias y poner, envuélvete en su manto. Entonces nosotros confiamos en Dios para hacer lo que no podemos hacer nosotros, pero tenemos una parte nosotros que hacer y no debemos de ponernos vagos y esperar que Dios haga todo. Es para nosotros hacer nuestra parte. Dios hace la obra de salvar las almas, pero nosotros nos toca darles la palabra. Dios, aquí en la iglesia, gente pasa para aceptar a Cristo, pero nosotros debemos de traerles para que puedan escuchar el Evangelio. Dios hace su parte, pero espera que nosotros hagamos nuestra parte en la búsqueda de las almas. Y aquí Dios le suelta a Pedro, le quita sus cadenas, pero le dice a él, ahora cíñete, pon tus sandalias y adelante. Entonces, versículo 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro había visto una visión en el capítulo 10, ya reciente, cuando Dios le baja una sábana con cosas y entonces una visión espantosa para Pedro. Y parece que está acostumbrándose a visiones y piensa que esta es una visión. Pero ya en el versículo 10 dice, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, y por lo visto tampoco se despertaron, había pasado las primeras, segunda guardia, y esos son grupos de 4, había pasado por 8 ahí, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo, y salidos pasaron a la calle. Aquí tenemos la primera puerta automática que encontramos en la Biblia. Yo recuerdo la primera vez que vimos nosotros una puerta automática. Era en diciembre de 1969. Veníamos desde Santiago de Chile, habíamos pasado 4 años ahí como misioneros y veníamos en Navidad para pasar tiempo con la familia. Llegamos al aeropuerto en Miami y mis hijas, las gemelas, iban corriendo hacia la puerta y pusieron la puerta y se hacia las manos, pero antes de llegar, la puerta se abre y casi se caen y no entienden lo que pasa. Es la primera puerta automática que habíamos visto, 1969. Pero aquí Pedro se adelantó mucho a nosotros, un par de siglos, y él vio una puerta automática.
Dios, no es cosa difícil para Dios hacer milagros. El mismo Dios que habló y el mundo existe, ¿cómo no puede hacer esos pequeños milagros? Y había un propósito ahí para sacar a Pedro a la calle. Y entonces, versículo 10, entonces, y habiendo pasado la segunda puerta, etcétera, al cual abrió a sí mismo. Y ver la última parte del versículo, y luego el ángel se apartó de él. Y no nos dice cómo se despidió el ángel de Pedro, pero yo me pregunto si sería el mismo ángel que le había sacado de la cárcel en el capítulo 5. Si fuera el mismo, yo os aseguro que no le dijo adiós, le habrá dicho hasta pronto, pero le saca aquí y el ángel se aparta de él. Entonces el versículo 11, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo y los judíos esperaban. Gracias a Dios, Él cuida de nosotros y tantas veces no entendemos lo que está haciendo, ni entendemos la forma en que lo hace, pero debemos estar dando gracias a Dios por su cuidado, su protección sobre nosotros. ¿Cuántas veces que hemos estado en apuros y es Dios quien nos ha sacado de la dificultad, que nos ha librado? Bueno, versículo 12, Pedro seguramente sabía que la iglesia estaba orando porque va directamente a ellos. Dice, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. No sé cuánta gente estaba ahí orando, pero antes vimos que la iglesia hacía oración continua, sin cesar oraban por él. Que seamos nosotros iglesia de oración. Ahora, entonces Pedro va donde están orando. Y el versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Los demás orando y esa señorita, esta pequeña, esa niña, una muchacha, no sabemos cuánta edad tenía, pero ella le escucha. El versículo 14, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Para Rode, para esa señorita, no había ninguna duda. Ella sabía que la iglesia está orando, ahí está Pedro. Y entonces, sin verle, a escuchar su voz, ella tenía fe de que era Pedro. Yo he descubierto en los muchos años de ministerio que nunca debemos de dar caso omiso a la oración de los niños, de los pequeños. Muchas veces yo creo que tienen mucha más fe que nosotros. Y estoy pensando en una cosa que nos pasó cuando mis niñas eran pequeñas. A mí me gusta siempre llegar temprano al culto. Yo intenté enseñar a mi familia de si el culto empieza a las 7:30 y llegamos a las 7:30, bueno, gracias a Dios que estamos ahí, pero que mejor llegar 5, 10, 15 minutos antes, y yo siempre intento hacerlo. Bueno, una mañana
A mí me toca predicar en una iglesia y estaba mi familia preparados y les dije, ahora es tiempo de marcharme. Pues una de las queridas gemelas no podría encontrar uno de sus zapatos. Y entonces nos pusimos a buscar rápidamente, tenemos que encontrar ese zapato. Y los 5, buscándolo. Y gracias a Dios, yo no gritaba a mi familia, pero yo sí tenía una voz un poco fuerte a veces que ellos se daban cuenta cuando estaba a punto de estar. Y entonces yo estaba diciendo, pero piensa, ¿dónde has dejado ese zapato? Y una de las gemelas dijo, papá, creo que debemos de orar. Y yo pensaba, no tenemos tiempo de orar, tenemos que encontrar ese zapato. Pero nos pusimos a orar y enseguida encontramos. Yo no me acuerdo si estaba debajo del sofá o qué, pero sé que lo encontramos enseguida. Gracias a Dios por la fe de los niños. Gracias a Dios por la fe de un creyente nuevo que es niño y que nuestra fe vaya creciendo continuamente. Aquí Rode no tenía duda de que era Pedro. Ahora, fijaros en esta iglesia que oraba sin cesar. ¿Cuál es su reacción? Ella dio aviso en el versículo 14, que Pedro estaba a la puerta, versículo 15. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ellos aseguraban que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, orando, pidiendo a Dios, pero cuando Pedro llega, dice, pero no puede ser. Entonces, ¿para qué estaban orando? Pero creo que hay una lección en eso también. Muchas veces he orado con poca fe, pero Dios nos pide a orar y aun si la fe es débil, Dios puede contestar. Y aquí había una iglesia con poca fe, pero estaban orando y Dios contestó la oración. Entonces sí, se dieron cuenta al final que era Pedro. Y entonces, versículo 16, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Admito que yo me quedo totalmente sorprendido a veces en la forma que Dios contesta la oración, porque yo he orado con poca fe, pero Dios dice que debemos de orar sin cesar, la necesidad de siempre orar y confiar en Dios. Y Él es un Dios misericordioso y ve nuestras debilidades, nuestra falta de fe, pero contesta la oración. Que Dios haga de la Iglesia Bautista La Buena Nueva realmente una iglesia de oración. Si tenemos poca fe, seguir orando. Me hace pensar que el hombre que pidió a Cristo sanar a su hija y dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Y entonces, que sigamos orando y pedir a Dios que Él aumente nuestra fe. Vamos a orar.